Bueno, estamos de nuevo, todos por acá. A ver si no queda nadie en la sala. ¿Ven la presentación? Perfecto. Bueno, habíamos quedado en el núcleo. Cuestiones importantes del núcleo. Vamos a ver, van a ver, mejor dicho, a partir de ahora y para adelante, creo que es una de las pocas veces que vamos a hablar del núcleo y de las cuestiones genéticas. En general, siempre van a tener imágenes de células, tinciones, donde van a ser, de nuevo, el núcleo violetita o azulado, dependiendo la tinción que utilicen. Un segundo que pongo a grabar antes. Hasta ahora. Dependiendo la tinción que utilicen, en general lo van a ver como una gran mancha o como un gran círculo adentro de la célula, en algún lado o en el centro, que no les da mucha más información. Acá abajo tenemos, bien a la izquierda, tenemos una imagen, es una fotografía de microscopio electrónico, donde esto es exactamente el corte por la mitad de una célula. El microscopio electrónico lo que tiene es que permite ver estructuras y ultraestructuras, es decir, casi las moléculas podemos llegar a ver. Pero acá, ¿qué vemos acá? Esto está recortado solo el núcleo. Entonces hay una membrana, de hecho es doble, si se fijan con detenimiento, tal vez no les llegue ahora, pero cuando en la clase vayan y vuelvan a esta filmina y van a ver que alrededor del núcleo hay como, en realidad no es una membrana, son dos membranas. De hecho es una membrana plegada, de manera que hay un espacio en el medio. Y esa membrana de hecho se continúa, si lo vemos a un costadito, hay como unas liñitas. Eso es el retículo endoplasmático. El retículo, la membrana de la envoltura del núcleo, es una continuación o se continúa con el retículo endoplasmático. Las otras cosas que vemos en esta imagen, estos como papas alrededor, son las mitocondrias. De hecho hay un par de mitocondrias y unas vesículas también. Pero bueno, volviendo al núcleo, ¿qué vemos acá? Vemos una especie de mancha gris, que en el medio tiene una mancha más oscura, que es una acumulación de moléculas. El núcleo básicamente tiene ADN, que es el genoma, es el material genético de toda la célula. Ese ADN no está solo, por más que muchas veces vamos a ver como la típica doble estructura, lo vamos a ver en otra de las presentaciones, o a continuación. La típica doble estructura no está solo, está lleno de proteínas, porque es una molécula que se puede romper y de hecho no se tiene que romper, y tiene toda la información. Ese ADN no sale del núcleo de la célula. Todas las células, por lo menos todas las células, tienen la información genética en el ADN que se tiene que leer y de ahí sale una partecita de información copiada en otra molécula que es ARN. Y esa otra molécula después sale del núcleo
Está acá, sale del núcleo, y en el citoplasma se va a convertir, va a ser leída, y se va a convertir en proteína. Son todas las proteínas que hacen cosas en la célula. Las proteínas que están funcionando como transporte en la membrana. Sí, Brenda. ¿El ARN también está en el núcleo? El ARN se hace en el núcleo y sale hacia el citoplasma. Ah, Porque el ARN es una copia del ADN. Todas las células tienen ADN, que son los planos para hacer cosas. Y ese ADN es leído y copiado, de hecho, copiado, se llama transcripto, en otra molécula que es ARN. Y es así, pero es un pedacito. Imagínense que el ARN sería como una especie de, o el genoma es como una especie de biblioteca, donde está lleno de libros. Y nosotros tenemos que ir a buscar una palabra de esos libros, de un libro en particular, en una hoja en particular. Vamos y la buscamos, esos libros, es el ADN, está dentro del genoma, está dentro de la biblioteca, que es el genoma. En el núcleo, uno va a un libro en particular, lo toma, lee esa palabra, la copia en un papel y se la lleva. Es exactamente lo mismo. El ADN está en el núcleo, en algún lado, organizado en los cromosomas, lo que serían los libros. Esos cromosomas tienen un montón de palabras, una al lado de la otra, que son los genes. Se lee una en particular, se la transcribe y se va con ese papelito afuera. Ese papelito sería el ARN, la molécula que viaja del núcleo hacia el citoplasma, y ahí es leído y convertido, traducido en proteína. Y en otras cosas, pero ARN también funciona como ARN. Entonces, las células tienen material genético que es leído y esa información sale hacia afuera en forma de ARN. Adentro se queda el ADN. De hecho, vamos a pasar a la segunda presentación, que era la que... Voy a compartir esta. La que voy a subir para hoy, que es la del día de hoy. Segundo, vamos a la clase de hoy. Bueno, están viendo la clase 2, les cargó, que es un gen, que es genoma, ¿están ahí? Con que uno mueva la cabeza yo los veo un poquito. Perfecto, gracias. Bueno, lo que les venía contando es básicamente las palabras que son de información, que todavía alguien habló algo, pero no lo veo. Ah, sí, perfecto. Bueno, esas palabras que yo les decía, imagínense una librería, una biblioteca en realidad, que tiene toda la información, un montón de libros. Eso, la colección completa de libros de una biblioteca es el genoma. Es toda la información genética que tiene una célula para ser el organismo del cual es parte. Eso es importante, ¿por qué? Porque todas las células del cuerpo tienen toda la información. Las neuronas, los glóbulos rojos, los hepatocitos, las células que hacen la piel, lo que hacen el pelo, todas tienen toda la información, los linfocitos, toda la información genética. Las únicas que son especiales son las células germinales, que son los espermatozoides y los óvulos, que esos tienen la mitad de la información genética. Otro dato de la información genética que tienen todas las células, todo lo tienen en 2 copias. Toda la información genética que tenemos en nuestro cuerpo está en 2 copias. Una copia viene de la madre, una copia viene del padre. Y esas copias, siguiendo con la idea de la biblioteca, es como que tenemos una biblioteca donde tenemos 2 libros iguales, o 2 libros con el mismo título, no son iguales.
2 libros de 2 editoriales diferentes para cada cosa. Entonces, si queremos ir a leer, no sé, El Quijote, lo tenemos escrito por uno y escrito por otro. Idealmente los 2 libros son iguales, son muy parecidos, la idea es lo mismo, pero tal vez alguna palabrita cambia. Esas son las variaciones que tienen los genes y dentro de esas 2 copias. Y es importante que, por ejemplo, vamos a ver el sistema, los factores, los grupos sanguíneos. Por ejemplo, el más común, el más conocido, el AB o el ABO o el AB0, son un gen en particular. Tenemos un gen que viene de la madre, un gen que viene del padre, que codifican para una palabra en particular, que es una proteína que hace algo en la superficie de los glóbulos rojos. La misma proteína tiene 3 variantes, de hecho. Puede ser A, puede ser B, o puede ser 0, pero es el mismo gen. Entonces, de repente, del padre vino un libro, un gen, una variante, y de la madre otra. Y la persona podría tener los 2 lo mismo, por ejemplo, A y A, la persona va a ser A, porque cuando va a leer en la librería, en la biblioteca, va a leer ese libro y esa palabra en particular es la misma de los 2 lados. Lo lee en el libro 1, en el libro que vino del padre, o en el libro que vino de la madre, es la misma palabra, A, o la misma proteína que tiene el nombre A. Pero puede ser que la palabra tenga un pequeño cambio, entonces una es A y la otra es B. Entonces la persona puede ser AB, o BB, o B0, un tercer cambio. Esos son las variantes de los genes. Esto es más o menos, bueno, un poco de historia de dónde venía, y como una cuestión general, si uno ve algo importante de la teoría celular, que siempre está por detrás de lo que hablamos, es que una célula siempre nace de otra célula. Es decir, se dividió o apareció a partir de una célula que ya estaba. En esa división de la célula, tenemos que pensar de que la célula primero, para dividir, que una célula se divida de 1 a ser 2, tiene que copiar exactamente todo. Todo lo que tiene adentro de la célula, que podría ser de una grande partirse en 2 chiquitas, pero lo más importante es que tiene que copiar todo su genoma. Tiene que copiarlo exacto, porque todas las células del cuerpo tienen toda la información. De hecho, piensen que nosotros, como organismo, partimos de una sola célula, que es un óvulo fecundado, donde una sola célula que tiene una forma de óvulo, que es básicamente óvulo es huevo, una esfera que no tiene ninguna forma de nada, con un núcleo, un solo núcleo, y terminamos siendo un organismo de miles de millones de células que todos tienen el mismo material genético. O sea, esa única tuvo que copiar su material genético miles de millones de veces sin cometer ningún error. Si comete un error, son mutaciones y ya cambiamos. El material genético define lo que somos. ¿Cuál es la diferencia entre cada uno de nosotros? Es que tenemos en nuestra biblioteca, la biblioteca que hace un ser humano, los libros y las palabras son cada una diferentes, los genes tienen variantes diferentes. Hay 20.000 genes que nos hacen como humanidad, digamos, como ser humano. Y de hecho, la diferencia, por ejemplo, con un mono, es como el 1% solamente. No cambia mucho, pero hay una diferencia enorme de forma. De hecho, entre un humano y un ratón, la diferencia es un 30% en su genoma. Por lo tanto, es decir, a pesar de que todo es igual, salvo un pedacito, somos especies, somos cosas completamente diferentes. ¿Por qué? Porque la célula va copiando ese ADN. Y eso lo podemos ver muchas veces, de hecho es algo que hay un proceso que es la mitosis, un proceso bastante complejo y que la célula tiene que hacer perfectamente, y a veces vemos que el núcleo no es tan redondito como vemos acá, sino que se forman unos pequeños agrupaciones de colorante o de moléculas
¿Qué son los cromosomas? Es la única manera que vemos el genoma, el ADN, más allá de ver como una cosa difusa en el núcleo, a veces vemos cuerpos coloreados o cromosomas en las células. Coloreados porque acá están en la tinción, si no, en el microscopio los vemos transparente como algo un poco más opaco a la luz, pero se los alcanza a ver. Y esos cromosomas son pedacitos de ADN que tienen, por ejemplo, la formita de acá, lo que vemos acá abajo. Bueno, de hecho, abajo a la izquierda, abajo a la derecha, están los cromosomas y están pintados. Vemos en naranjita y en violetita, es porque están pintados cromosomas que vienen de una parte y otra parte, eso no es tan importante. Y al lado, la bola gigante que vemos es un núcleo, es el núcleo con el ADN desplegado. Acá estos serían dos células, la célula que está acá es el núcleo de una célula, y el resto, ese núcleo, si se ve se alcanza a ver que hay como unas partecitas que se van comprimiendo, se va cada vez comprimiendo más el ADN hasta formar los cromosomas, que no están en todas las células, no aparecen. Todas las células tienen cromosomas, pero de manera descondensada, así como difusos, formando el núcleo. En el momento que se dividen, tienen que compactarse para poder separar, decir, bueno, la mitad para un lado y la mitad. Primero se duplican, entonces después se va la mitad para un lado y la mitad para otro, para que las células hijas tengan todos la misma cantidad de ADN. Como una cuestión de la biología, no es el genoma del ser humano, no es una sola molécula larga. Está fragmentado en 46 fragmentos, que son cada uno de los cromosomas. Son 23 pares, un par viene de la madre, un par viene del padre, y son cada una de estas estructuras, o superestructuras, que cuando se condensan tienen la típica formita de cromosoma que siempre se dibuja por ahí. La realidad es que no están así en todos los momentos, de hecho están en muy poquitos solamente cuando se dividen. Lo normal es que un cromosoma es una sola de estas líneas y está descondensado formando el núcleo. De hecho, lo que está acá arriba, en amarillito, es una bacteria. Es una bacteria que se la puso en una solución hipotónica, se rompió un poquito la pared y el material genético de esa bacteria se desplegó para afuera. Y son esos hilos que están ahí. Eso es la molécula de ADN desplegada. Las bacterias también tienen genoma, tienen su propia librería, sus propios libros. Son diferentes a los humanos porque tienen una sola molécula circular grande, que es esta que está acá, o esa está medio desplegada. Los humanos tenemos el genoma fragmentado en cromosomas. ¿Qué es un cromosoma? Es básicamente una molécula de ADN que se va juntando con otras proteínas, para condensarse, es decir, imaginen, son cuestiones de tamaño. Si uno agarra una célula y estira el ADN, así como vemos la célula de la bacteria, que ahí se reventó y ese ADN se empezó a estirar, y la verdad que es bastante más grande en comparación a la célula. Y la célula la bacteria, tiene un montón de proteínas adentro de su estructura, de su célula, y está compactado el ADN. En el humano también. Si uno agarra una molécula de ADN de una célula y la empieza a desenrollar y estirar, mide 2 metros. Literalmente mide 2 metros. Las células, como en promedio, tienen un tamaño de entre 7 y 30 micrones. Es decir, 1 milímetro dividido 1000 veces es 1 micrón. Bueno, entre 7, ahí adentro hay una molécula que si la estiramos mide 2 metros. La manera de que se pueda meter ahí adentro es enrollándola, empaquetándola. A esa molécula de ADN se empaqueta y forman los cromosomas. Y aparte no está así suelto, está siempre unido a proteínas, porque si no, imagínense, es una molécula de 2 metros. ¿Cuál es la probabilidad? Y muy finita, porque si no, no entraría dentro de la célula. Que se rompa. Una célula se está moviendo, se podría romper. ¿Y qué pasa si se rompe?
se genera una mutación. Y una mutación es básicamente un cambio, en la secuencia de esa molécula. Y lo que nos hace ser lo que somos es la secuencia en particular. Cada uno de nosotros tenemos una secuencia, de hecho, en esa librería, los libros que están ahí están escritos de una determinada manera. Si yo cambio las palabras que están, tendríamos otros libros, tendríamos otra información. Esa otra información que aparece de repente es una mutación. La célula hace todo lo posible para que no ocurran mutaciones. Una de las cosas más básicas es tener protegido el ADN en el núcleo asociado a proteínas. Pero, por otro lado, también lo que necesitamos es que esa información pueda salir. Primero, es información que tiene que salir. No tiene ningún sentido que yo tenga un libro cerrado y nunca lo lea. Esa información que está ahí no me sirve para nada. De hecho, existe, podría tener ADN, fin. Otra de las características que tiene que tener este material genético es que tiene que ser transmitido, es decir, una de las funciones de la vida es replicarse y pasar en generación. Esa es la genética. Entonces, la información tiene que copiarse exactamente y transmitirse. Tiene que replicarse, si la copia exacta es la réplica, y eventualmente por distintos mecanismos pasar a la próxima generación. Pero, además, tiene que permitir que haya una pequeña variación, porque si no seríamos exactamente todos iguales. Las personas que tienen el mismo material genético, las únicas personas que tienen exactamente el mismo genoma, son los gemelos. Los gemelos, no los mellizos, los gemelos son dos personas que en el momento que se gestaron, hay varias opciones, pero la opción más común es que ese óvulo, ese huevo fecundado, de repente en las divisiones, en vez de mantenerse todas juntas, en las divisiones, en la primera división de dos células, se despegaron, y esta siguió con la posibilidad, formó un organismo, esta siguió dividiéndose, formó otro organismo. Pero tienen exactamente el mismo genoma, los dos. El resto tenemos todos genomas diferentes. ¿Por qué? Porque hay variaciones. Y el ADN permite una pequeña variación, que es la parte, que es lo normal en la evolución. Normalmente muchas de las variaciones que vemos nosotros, la evolución es algo de mucho tiempo, pero lo que vemos en el día a día, cuando hay una variación, está asociado a una mutación y probablemente es un cambio en la función que en general genera un problema. Entonces ahí lo vemos también, esa variación. Bueno, esto no sé por qué estas no estaban para salir. Bueno, estos son experimentos de cómo llegaron a esto, es decir, que el material genético está dentro de las células, es el ADN. El ADN es una molécula que básicamente es una molécula lineal compuesta por cuatro monómeros o cuatro ladrillos que, puestos unos atrás de otros, generan la molécula, la información. Esos monómeros son la adenina, la guanina, la timina y la adenina, el famoso ACTG del ADN. Y eso escriben ciertas cosas. Por ejemplo, yo podría tener todo adeninas, una molécula de ADN hecha con A, o T, o intercambiar, bueno, AT, escribir palabras. En el ADN todas las palabras están escritas con esas cuatro letras. Y esas cuatro letras leídas de una determinada manera se pueden traducir y decir, por ejemplo, ATG significa que es la unidad de información para hacer un aminoácido que es la metionina, cuando se tiene que transformar en proteína. Y no hay muchas palabras, muchas proteínas que tiene que codificar el ADN, son un poquito menos de 20.000. El ADN tiene un montón de cosas, pero dentro de ese montón de cosas tiene 20.000 palabras que se copian, se transcriben en ARN, que salen del núcleo, y en el citoplasma son traducidos a proteínas.
todas las células tienen todos los genes, pero solamente se leen los que son importantes o se traducen a proteínas, los que son importantes para una determinada función. Por ejemplo, todas las células tienen los genes de la queratina, que hace básicamente la molécula que forma la piel o el pelo y las uñas. Pero, por ejemplo, una célula del hígado tiene el gen de la queratina, pero no lo hace, no lo lee. Leerá, por ejemplo, otro gen específico del hígado. Las células de la piel tienen los genes del hígado, pero no los leen, solamente leen y los traducen y hacen proteínas necesarias a las células de la piel, por ejemplo, la queratina. Y en eso tienen que conversar de alguna manera las células, darse cuenta en dónde están, qué tienen a su alrededor, y cuáles son, qué señales, digamos, qué tienen a su alrededor, es para darse cuenta dónde están, y cuáles son las señales que el cuerpo le está enviando mediante hormonas para hacer cosas. Hormonas y factores de crecimiento. Por ejemplo, las células madres, esto es un spoiler para lo que vamos a ver la clase que viene, pero que les tiene que quedar muy claro, todas las células del sistema sanguíneo se generan en la médula ósea. Vienen de las células madres hematopoyéticas, todas. Por ejemplo, algunas de esas células madres van a ser progenias y sus hijas se van a terminar convirtiendo en glóbulos rojos. Los glóbulos rojos tienen adentro, como una de las proteínas mayoritarias, la hemoglobina, que tiene una función de transportar oxígeno y dióxido de carbono. De repente, por ejemplo, el cuerpo, cuando requiere más cantidad de glóbulos rojos, tiene que mandar una señal de algún lado, le manda una señal a las células madres. Las células madres están dentro de la médula ósea y no salen de ahí. Salen un poquito, pero las que están funcionando están ahí. No salen. El cuerpo les tiene que mandar la señal, y de hecho se los manda a través de una hormona peptídica, que les da la señal de que tienen que dividirse más y generar más glóbulos rojos. Siempre tenemos una cantidad nivelada. Si necesitamos más por alguna razón fisiológica, las células tienen que producir un poco más. Si de repente necesitamos menos, tienen que producir menos. ¿Cómo se dan cuenta? Porque les manda una señal el cuerpo. Hay receptores en la membrana de esas células que mandan señales hacia adentro hasta llegar al nivel del gen, al nivel del ADN. Es decir, ahora tenemos que leer un determinado gen en mayor o menor velocidad o mayor o menor medida, o apagarlo. Podría ser que ahora no necesitamos más esta proteína, la apagamos. El genoma queda intacto, siempre está dentro de la célula, pero no se lee más esa región. Se leerá otra, la región que no se necesita no se lee, y la que sí, sí. Y eso hace que empezamos a ver dónde están los genes. Como les decía, el genoma humano está partido en cromosomas, en fragmentos de ADN, y esos fragmentos básicamente es una molécula lineal de ADN que empieza en un lado y termina en otro, y cada uno de esos lados uno podría ir leyendo, y cuando lo va leyendo vemos que hay colección de genes uno atrás de otro, de genes o de estructura. Por ahí el ADN no tiene un gen, sino sirve como estructura para formar el cromosoma, pero no tiene información. O la información no es leída. Tiene información para formar el cromosoma, pero no tiene información para hacer un gen. Y así es donde podemos, por ejemplo, ir dividiendo o poniendo en cada una de las regiones del ADN y de los cromosomas dónde están cada uno de los genes que tienen que leerse o no en determinado momento. Y como una estructura normal de los cromosomas, siempre vemos que es así como una formita de una X. En realidad, eso solamente cuando se está dividiendo, si no lo normal sería que sea una sola hebra, y en una región de la hebra muchas proteínas, que se llama centrómero, el lugar que después sirve para que la célula pueda tomarlo y llevar a la molécula de ADN para distintos lados si lo tiene que mover, lo cual me genera como, bueno,
solo por unas cuestiones para definir qué son las cosas y porque en algunas veces lo vamos a ver, o lo van a ver en los textos. Un cromosoma, por ejemplo, tenemos 23 pares, entonces podemos nombrarlos por tamaño, del par 1 hasta el par 22, porque el 23 serían los sexuales, el X y el Y, que no están dentro del mismo conjunto de cromosomas, por tamaño, y en ese tamaño decimos, por ejemplo, el cromosoma 5 tiene con unas tinciones particulares que se llama bandeo G, GIEMSA, que también lo van a ver, no van a ser tinciones de cromosoma, pero es una tinción que se usa en hematología. Se pueden marcar y se hacen banditas de colores. Y siempre pasan de la misma manera, entonces sirven para definir como la dirección de los genes. Entonces, por ejemplo, en el cromosoma 16 tenemos el gen, cada uno de estos nombres, en general, cuando se fue a ver una enfermedad, por ejemplo Huntington, se empezó a ver que los que tienen, o las personas con la enfermedad o sin la enfermedad, tenían un cambio en esta región. Entonces ahí estaba el gen. Y así es cada uno de los genes. Acá están sesgados, o en general aparecen los que están asociados a alguna enfermedad, pero no necesariamente. A mí, en realidad, el gen no me importa la enfermedad, sino es una secuencia de ADN que se convierte en una proteína que tiene una función, básicamente. Y esa función pasa de esta manera. Tenemos en negro y en largo el genoma, la biblioteca entera. Hay unas regiones, que son estas que están en azul, es la región codificante o exones, y el resto en negro es ADN que no tiene información. Y esa región codificante es la que se lee, se transcribe, la lectura del ADN para generar otra molécula que es ARN, se llama transcripción, que esto pasa en el núcleo, esa transcripción finalmente genera una molécula perfecta. Después, por otras cuestiones de la biología, los genes ni siquiera están todos juntos, no están en partecitas, es como si las palabras estuvieran partidas en distintos lados. De hecho, están partidos, por eso vemos, por ejemplo, acá esto es un gen. En azulito vemos el lugar en el ADN que codifica para un gen, que está escrito el gen, la información. Si lo vemos, está toda partida. Una vez que se lee, se copia completo, se lee, se transcribe en ARN, en el núcleo, la célula se da cuenta, es capaz de leer toda esa información, lo procesa y hace una molécula que tiene la palabra entera. La palabra entera que va a ser leída, entera y toda junta, que va a ser leída como proteína, y esa lectura se llama traducción y ocurre en el citoplasma. Bueno, esto es básicamente lo mismo, cómo va pasando, es un poquito más explícito. Esta parte, acá, con esto les quiero mostrar dos cosas. Disculpen si es demasiado, pero traten de entenderlo. En el ADN entero, en el genoma entero, están los genes, y como les dije recién, la información está partida. Por ejemplo, acá la información para hacer este gen es el cuadradito 1, el 2, el 3 y el 4. Pero en el medio hay una región A, una B y una C que no tienen que estar. Entonces, la célula en el núcleo es capaz de reconocer las partes que sí tienen que estar y las partes que no tienen que estar. Las que sí tienen que estar se llaman exones, las que no, intrones. Intrones porque quedan adentro del núcleo, y los exones porque salen de exit. Salen del núcleo y se convierten en la proteína. Al final vemos acá este ARN maduro, que dice 1, 2, 3, 4, todo junto, se puede leer de corrido la información, y se traduce en una proteína, en un polipéptido, que es 1, 2, 3, 4. Pero, ¿qué es lo que dice? ¿O cuándo tiene que empezar? ¿Dónde está el lugar que reconoce a dónde empieza el gen? Es un fragmento de ADN que está un poquito más arriba, que se llama promotor. Ese promotor es donde se le meten un montón de proteínas y que están ahí puestitas, no hacen nada, son las proteínas que leen el ADN y lo copian a ARN, no, quedan ahí sin moverse. Hasta que no viene una señal de afuera, por ejemplo, una hormona, un factor de crecimiento, esas no lo leen, se quedan ahí.
ese gen nunca, por más que todos los genes, todas las células tienen todos los genes, ese gen nunca se lee y no pasa nada. Hasta que llega una señal de afuera y la maquinaria es capaz de empezar a leerlo y lo transcribe a ARN. Y esa señal de afuera, de nuevo, imagínense, ustedes son una célula mínima, metida entre trillones de células alrededor, que tienen que de repente tomar la decisión de hacer algo o no hacerlo. ¿Cómo se dan cuenta de eso? No tienen ojos. Lo que serían ojos son los receptores de la membrana, que son capaces de tocar, o cuando una molécula los toca, cambian de forma y por abajo pasan cosas que hacen que las proteínas que están acá, en el promotor, empiecen a leer y generen el ARN, que después generen la proteína. Bueno, eso se llama promotor. Más allá de, acá hay un montón de elementos y de secuencias en el ADN que definen cuándo un gen se prende o se apaga. El promotor basal es el elemento lo más cercano, pero después hay otras secuencias que están más lejos. ¿Qué quiero decirles con esto? Es que para la célula es muy importante un montón de la parte del ADN, por eso hay tanto ADN, es una molécula de 2 metros, pero solamente el 3% de esos 2 metros tienen proteínas y tienen genes que hacen algo. El resto son estas secuencias que tienen la información, por la secuencia que tiene, esa parte de la molécula donde está la información que hacen que un gen se prenda o se apague. ¿Por qué? Aunque sea muy repetitivo, porque todas las células del cuerpo tienen todos los genes. Y es un error muy grave que una célula del hígado empiece a hacer hemoglobina, bueno, empiece a hacer queratina, porque la queratina lo hace una célula de la piel. En el hígado se tienen que hacer las proteínas del hígado. Entonces se tienen que leer solamente los genes que corresponden para el hígado. Y en la piel, las células de la piel, los queratinocitos, que por ejemplo producen queratina, tienen que leer o tienen que generar las proteínas que solamente sirven para la piel. Y esa es la manera que una célula se da cuenta. Si todas las células tienen toda la información, ¿por qué una hace una cosa y otra hace otra cosa? ¿Por qué? Porque el ADN lo determina. Así que vamos a dejar por acá. Perdón, ¿cómo lo determina? Porque las proteínas son capaces de unirse de esta manera. Hay un montón de formas de unirse al ADN, y en esta unión, en esta interacción, son capaces de leer la secuencia. Entonces, están pegadas ahí hasta que cambian de forma y el gen se enciende o se apaga. Bueno, vamos a ir dejando por acá, yo les voy a subir la clase. Entiendo que por ahí es un poco mucha información, va a haber algunas preguntas, y la semana que viene ya vamos a empezar con las cuestiones más propias de hematología. Así que me voy despidiendo de esta sesión, la voy a volver a abrir, pero ya no para grabar, así que voy a grabar igual.